Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a nuestros encuentros en casa, a esta lección que es la lección número 7. Es un gusto poderte saludar a través de este medio y saber que estamos avanzando en este caminar de la búsqueda de nuestro Dios a través de su palabra. Y bueno, en esta ocasión, en nuestra lección número 7 lleva por título ¿Cómo leer la Biblia? Y es que es importante que podamos saber cómo leer la Biblia, cómo es que podemos escudriñarla, si vamos comenzando en el camino de Dios, poder saber cómo es que tengo que leer la Biblia, y si aún ya he estado un tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios y yo puedo reforzar en cómo he estado leyendo o el método que uso para leer la Biblia, es importante que podamos hacerlo. Y bueno, quiero comentarte que la base de esta lección bíblica está en Mateo capítulo 4. Acompáñame a Mateo capítulo 4, versículo 4, y dice la palabra de Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vuelvo a repetir. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y déjame ponerte un poquito en contexto esta parte de la palabra, que es cuando Jesús es llevado al desierto a través del Espíritu Santo para ser probado, para ser tentado por Satanás, por el enemigo. Y en medio de esta situación, ¿verdad? Él tiene hambre porque ha pasado tiempo en el desierto y le dice a Jesús, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Porque Satanás sabía que tal vez Jesús estaba debilitado físicamente. Sin embargo, la respuesta que Jesús da es este versículo que acabamos de leer. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué nos conlleva? A poder entender que el alimento espiritual, que lo que sale de la boca de Dios, que es la palabra, que es la Biblia, nos puede llenar a nuestro espíritu. No importa que tal vez nuestro cuerpo esté desgastado, no importa que tal vez nuestro cuerpo físico esté dolido, esté cansado, pero si tenemos un espíritu vivificado, un espíritu lleno de su palabra, un espíritu fortalecido, es lo que vendrá y nos levantará en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de la prueba. Y es que quiero compartirte que uno de los propósitos de esta lección es que podamos entender que la palabra de Dios, que la Biblia, es el alimento que necesitamos para nuestra vida espiritual. No puedes avanzar en el camino de Dios si no tenemos este alimento que es la palabra de Dios, que es la Biblia, porque la Biblia es la voz de Dios para nosotros, es su palabra que Él tiene para nosotros, promesas, bendiciones para nuestra vida. Y que si queremos nosotros estar vivos espiritualmente, necesitamos leer de su palabra, necesitamos escudriñarla y necesitamos orar. Así como el cuerpo físico se alimenta para que pueda estar fuerte, para que pueda estar sano, para que pueda realizar las actividades cotidianas, de esta misma forma es que tenemos que venir y alimentar nuestra vida espiritual, para que sea fortalecida, para que en medio de las dificultades, en medio de la adversidad, se mantenga firme y no retrocedamos y no nos desanimemos, sino podamos permanecer en Dios y no desistamos. Es necesario que podamos alimentarnos espiritualmente a través de su palabra. Y es que debe ser algo que podamos hacer día con día, estar leyendo la palabra de Dios. De esa misma forma, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a entender su palabra, para que nos ayude a entender lo que está escrito en la Biblia. Porque necesitamos de la guianza del Espíritu Santo. También es importante que podamos aplicar lo que leemos, que las enseñanzas que vienen en la palabra de Dios podamos aplicarlas a nuestra vida, podamos llevarlas a cabo, podamos desarrollarlos en nuestro diario vivir, porque eso hablará del testimonio que nosotros estemos dando acerca de lo que estamos aprendiendo a través de su palabra. Y quiero compartirte en esta hora un método muy sencillo para que tú puedas venir y leer la Biblia. Y lo primero que tienes que hacer es poder elegir un libro de la Biblia.
poder elegir un libro que se encuentra en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Es muy recomendable que podamos leer tal vez, o empecemos a leer los Evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, e incluso los Hechos. También es recomendable que podamos leer los Proverbios porque podemos encontrar sabiduría, o los Salmos, porque podemos encontrar ahí la alabanza y exaltación a nuestro Dios. Y ya una vez que tú hayas elegido el libro que vas a leer, es importante que tú puedas identificar que en la Biblia, en la palabra de Dios, vienen títulos. Y esos títulos es lo que van a leer los versículos subsecuentes. Los versículos que siguen van a tratarse, a referirse al tema que está en la parte de arriba. Y entonces, en esa lectura, nosotros podamos identificar palabras que impacten nuestra vida, que impacten nuestro espíritu, que hablen a nuestro corazón. Y podamos subrayarlas para tenerlas presente. Y si hay palabras que no entendemos y si hay palabras que desconocemos, es importante que podamos buscar el significado de ellas para poder saber qué estamos leyendo. Es por ello que es importante que antes de leer la Biblia podamos orar al Espíritu Santo para que traiga sabiduría, para que traiga discernimiento y podamos comprender lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Porque cada vez que leemos la palabra de Dios, siempre el Espíritu Santo va a hablar algo a nuestra vida. Entonces es importante que podamos orar antes de leer para que pueda haber sabiduría y discernimiento. Y entonces una vez que hemos orado, que hemos elegido el libro que vamos a leer, que hemos identificado el tema que está en el libro del que vamos a leer y hemos leído los versículos subsecuentes, que podamos subrayar las palabras que impactan nuestra vida o los versículos que tocan nuestro corazón y nuestro espíritu, para que posteriormente podamos orar a Dios a través de las palabras que hemos subrayado, a través de los versículos que hemos subrayado. Es importante que lo hagamos. Así como hemos leído tal vez en este momento Mateo 4:4 y hemos leído que Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si algo de este versículo impacta mi vida, podamos subrayar esas palabras y posteriormente oremos. Tal vez una oración referente a este versículo es que podamos venir y orar y pedirle a Dios que sea hablando a nuestra vida, que sea llenando nuestra vida, que sea tocando nuestro corazón, que sea hablando a nuestro espíritu a través de su palabra. Es importante que podamos orar al finalizar de leer la palabra, lo que hemos leído, los versículos que hemos leído. Es importante que podamos orar. Y esta es una forma muy sencilla de poder venir y leer la palabra de Dios, que podamos leer la Biblia. Así que vamos a resumir rápidamente los pasos para esta lectura que hemos o estos pasos para poder leer la palabra de Dios. Y número 1 sería orar al Espíritu Santo para que traiga sabiduría y traiga discernimiento. 2, poder elegir el libro de la Biblia que vamos a leer y comenzar en su primer capítulo. 3, poder identificar los temas del capítulo que vamos a leer. 4, dar lectura a los versículos de ese capítulo. 5, poder subrayar las palabras que impactan nuestra vida o que impactan a nuestro espíritu. Y número 6, que podamos orar respecto a estas palabras. Así que yo te invito a que podamos leer, y tú que me escuchas en este video, en esta lección número 7, quiero invitarte a que podamos leer el libro de Primera de Tesalonicenses. Este libro de la Biblia, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses comprende de 5 capítulos y vamos a estar leyendo estos capítulos subsecuentes de tarea tal vez, y en los encuentros en casa los estaremos revisando y orando tal vez para ver si hemos comprendido esta parte de cómo leer la Biblia.
cómo es que se debe leer. Este es un método, tal vez hay muchos más que tú puedas conocer, pero este es uno de ellos que nos ayudará mucho en nuestro crecimiento espiritual. Entonces yo te invito a que podamos leer Primera de Tesalonicenses, su capítulo 1, podamos darle lectura, podamos orar al Espíritu Santo, darle lectura y poder subrayar las palabras que impacten a nuestra vida y podamos orar al respecto, con el motivo de que en nuestra vida podamos aplicar lo que estamos leyendo. Amén. Entonces, cualquier duda, estamos para servirte. Cualquier pregunta, puedes contactarnos y con gusto estaremos resolviendo esas dudas. Recuerda lo importante que es poder alimentar nuestra vida espiritual. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima lección y cuídate mucho. Muchas gracias por tu atención y pues bueno, estamos en contacto y nos vemos en nuestra siguiente lección. Dios te bendiga. Bendiciones.